Hola a todos, todas y todes. Estamos con Ali Bantu Ashanti. Él es un abogado, activista, defensor de derechos humanos y además director de la organización Justicia Racial. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Camila, muchísimas gracias a ti por la invitación, a todo tu equipo y a este maravilloso programa por invitarme. Ali, empecemos con la primera pregunta y es, ¿cómo surge Justicia Racial y por qué ese nombre? El colectivo de abogados surge en primer lugar porque un grupo de jóvenes en la Universidad Autónoma de abogados y abogadas, estudiantes en su momento, en la medida en que se fueron formando, fueron adquiriendo una conciencia de los problemas que tiene el país, pero también de los problemas especiales que tiene el pueblo afro relacionado con el racismo, con las violencias y con los odios que lastimosamente todavía reproducimos, siguen afectando la vida, los derechos y la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones. Este grupo de abogados y abogadas dijeron, bueno, es necesario juntar nuestras manos, nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos para defender en una sociedad que se profesa social de derecho y que respeta supuestamente desde el punto de vista legal los derechos de todos. Lo cierto es que gran parte de la sociedad colombiana no puede acceder a sus derechos en igualdad de condiciones. Y de esa idea, pues, nos juntamos, ¿sí?, con abogados, con cientistas sociales que también hacen parte de la organización para defender a nuestra comunidad, defender a víctimas de violencia policial, de violencia racial policial y justicia racial, porque consideramos que es necesario dar este debate en Colombia. El racismo es una realidad en nuestro país, el racismo mata gente, el racismo está poniendo en la línea de muerte a mucha gente y es necesario que nos demos este debate como sociedad. Ali, ¿hubo algún caso que tú dijeras, bueno, en esta coyuntura nosotros hacemos una juntanza y creamos esta organización? ¿O cómo surge pues esa idea en medio de algún caso en particular o en medio de alguna coyuntura que ustedes dicen, no, es que vivimos en racismo? Evidentemente somos un país racista, vivimos en una sociedad que construye estos estereotipos racistas todo el tiempo. Pero digamos, cuando surge esta organización, surge porque hubo alguna persona o algún caso o alguno de ustedes que se vio involucrado pues, en una situación incómoda que les hizo juntarse y decir, vamos a crear justicia racial. Bueno, nosotros lo primero como abogados y abogadas, lo primero empezamos a evidenciar que no hay presencia de gente negra en el sistema de Y justicia, no digan, pero ¿y también qué empezamos a decirle? ver que hay sesgo racial implícito y explícito en toda la estructura del Estado, especialmente en el acceso a derechos básicos que tiene la ciudadanía colombiana, especialmente los jóvenes que son víctimas a diario de violencia policial cotidiana en los barrios, en las comunas, en el distrito de Cali y en todo el país. Esos casos que es una experiencia vivida de casi todos los jóvenes negros. Es muy difícil encontrar un joven negro en Colombia que no haya tenido una experiencia eh, violenta con la policía, de perfilamiento racial que sufren los jóvenes en Colombia. Pues es necesario que la ciudadanía sea consciente, pero además el mensaje de impunidad que envía la Fiscalía, pero sobre todo la Fiscalía, la encargada de investigar estas torturas, estos asesinatos, todos afros en barrios populares, del mismo modus operandi por parte de la fuerza pública y toda una narrativa que se construye para decir que esos jóvenes eran criminales y por tanto eran merecedores de las balas constitucionales del Estado. Todos estos casos a nosotros nos ha permitido evidenciar que, pues, que existe un racismo institucional en todas las instituciones del Estado, un racismo estructural, y que es necesario que nos demos ese debate como sociedad. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes desde la organización han realizado o han hecho con respecto al racismo en nuestro país? Es decir, que cuáles son esos datos que a ustedes más les sorprende y que más les llaman la atención y que hoy podamos conocer. Los datos sobre pobreza, es decir, no es gratuito que la gente negra sea la que esté más atrasada en el acceso a derechos. No es gratuito que la gente negra sea la que menos acceda a la educación superior. No es gratuito que la gente negra sea la que más haya sufrido
y los impactos desproporcionados en el marco del conflicto armado. Pero además lo vemos a diario en el campo laboral, ¿sí? Cómo la gente negra es la que menos posibilidades tiene de acceder, ¿sí?, a un empleo digno, a pesar incluso de contar con mejores estudios que otros ciudadanos no negros, que está ligado a un modelo económico hegemónico de explotación, y que es necesario pues también, me parece a mí, pues darnos ese debate de manera sensata, ¿no? Cuando nosotros hablamos de justicia racial entendemos que es un debate necesario, pero también entendemos que es un debate que se tiene que dar en términos de clase, no en términos de la política identitaria, ¿sí?, que es necesario, pero que entendemos que es un debate que debe juntarse con el debate económico, de un modelo económico que está poniendo a la mayoría de la gente en la línea de muerte, ¿sí? Expropiarlos de sus derechos para que sean sujetos matables en unas democracias autoritarias como la que tenemos en Colombia. Y al igual crees que es como una de las causas del racismo principales en Colombia, porque por supuesto venimos como históricamente, pues venimos de la colonización y ahí pues se ven los estragos, hasta hoy en día se siguen viendo los estragos pues de esa colonización, de todo un discurso de raza que no existe porque la única raza es la humana. Y entonces entramos a debatir o a preguntarnos ¿por qué hay tanto racismo en Colombia? Desde tu punto de vista, ¿qué piensas? El racismo es una ideología de dominación, eso es lo primero, ¿sí? Y como ideología de dominación genera privilegios para algunos o para algunas. Y en este sentido genera privilegios principalmente para un modelo económico, ¿sí?, que es el modelo económico neoliberal. Y en consecuencia, el racismo lo que hace es expropiarte de tu humanidad. El propósito de condicionar tu humanidad para poder explotar, para poder expropiarte y en consecuencia someterte. El otro día, por ejemplo, veíamos cómo en Cali unos policías capturaron a un joven negro en el distrito de Agua Blanca y le puso la rodilla en el cuello, literalmente como habían asesinado a George Floyd en los Estados Unidos. Si nosotros estamos asistiendo a una policía que defiende una institucionalidad, que defiende un modelo económico, es un aparato de fuerza para detener el contrapoder popular que es el único, me parece a mí, que puede reclamar otro tipo de sociedad, que puede reclamar otro tipo de democracia y, y, y que puede de alguna manera transformar o reformar un aparato que está literalmente para asesinar todo lo que amenace al régimen. Yo sí creo que vivimos en un mundo racista, no solamente es un problema de Colombia, sino también es un problema de Latinoamérica, en general del mundo, en el que pues estas prácticas racistas, estigmatizadoras, estigmatizantes, excluyentes, las vivimos día a día, pues las personas que salimos pues, de esa heteronorma o de esa cis hegemonía en la que vivimos como sociedad. Y pues bueno, falta ver Brasil, que lo tenemos al lado, falta ver South Africa, cómo se divide una sociedad entre personas blancas y negras, y yo siento que pues eso también tiene mucho que ver con la colonia, pero también existe un papel en el que como sociedad tenemos que desconfigurar o deconstruir pues esas prácticas racistas. Yo no sé qué piensas tú con respecto a cómo se podría acabar o erradicar el racismo. Aunque suene poético, ¿crees que hay alguna forma realmente de erradicarlo? Yo creo que la invitación que podemos hacer de manera sensata y tranquila es invitarnos a imaginarnos otro tipo de sociedades. Otro tipo de sociedades donde podamos, la diferencia sea una riqueza, donde cuestionar la humanidad del otro no sea una opción. Entonces, es a veces, digamos, frustrante cuando encontramos incluso a mucha gente en la derecha o en la extrema derecha, ¿sí?, hablando de políticas identitarias.
en el marco de un modelo económico hegemónico que es la raíz del problema. Entonces, extirpar el racismo de una sociedad implica pensarse un nuevo modelo económico de sociedad. Y de equidad, porque definitivamente yo creo que ese es el principal problema, la inequidad que existe entre ciertas poblaciones vulnerables comparadas con quienes ni siquiera se tienen que esforzar por llevar una vida en sociedad tranquila, porque simplemente nacieron y así están tranquilamente, que viven sin ningún tipo de trabas o batallas en la vida, por lo menos visibles, como si las vivimos quienes vivimos o en cuerpos o en situaciones que nos hacen absolutamente diferentes. Pero hablando un poco como de esos casos que nos sorprenden de racismo, sé que has comentado tanto en redes sociales, porque además Ali es un influencer, activista, habla muchísimo, fue candidato a la Cámara además. Quisiera saber qué se te pasó por la mente cuando viste estos casos, por ejemplo, el de Esperanza Castro o lo que hizo Marbel, que además a las dos desde la organización se les puso una denuncia. Sí, nosotros, pues de alguna manera nos toca hacer visible este tipo de, de agravios en contra de individuos y en contra de nuestro pueblo de manera colectiva, pero sobre todo genera un inmenso dolor en las víctimas, ¿sí? Pero también genera, hay que decirlo, odio en quienes lo reproducen, ¿sí? Y la invitación que hacemos también es a esas personas que reproducen un racismo y una discriminación racial de manera consciente, porque eso tiene un propósito, y es que genera privilegio en quien lo reproduce. Entonces no es que lo hacen por ignorancia, sino que lo hacen con el propósito de seguir sometiendo a un pueblo, ¿sí? Efectivamente nosotros hemos denunciado no solo a Marbel, sino a un montón de ciudadanos y ciudadanas en Colombia, de instituciones como incluso el DANE, a quien tenemos demandado y esperamos que el tribunal de Cundinamarca falle a nuestro favor por el genocidio estadístico que hizo con nuestro pueblo, negando la presencia y sobre todo reproduciendo una sistematicidad del Estado colombiano de no reconocer la presencia negra en Colombia. Para ir finalizando, ¿cómo se accede a justicia racial? Es decir, abogados que quieran trabajar pro bono, no sé qué tipo de personas ustedes reconocen y las aceptan dentro de la organización. Por supuesto, todos están incluidos, yo estoy absolutamente segura de eso, pero digamos, para la defensa de derechos humanos, ¿cómo acceder a ingresar a la organización? Bueno, lo primero es que esto es una organización abierta a todo ser humano que quiera contribuir para cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, esta es una organización que está abierta a todos los defensores de derechos humanos en el país y en el mundo que quieran contribuir para derrotar el racismo, para derrotar las múltiples violencias que vivimos como sociedad. Ali, nosotros para finalizar hacemos siempre una trivia. Yo te digo una palabra y tú me dices que se te viene a la mente. Entonces empezamos. Ubuntu. Amor. Diáspora. Solidaridad. Negro. Belleza. Gracias. Gracias a ti.